Muy buenas a todos nuestros queridos oyentes y bueno, qué más que darles la bienvenida a los oyentes, un programa nuevo, un programa distinto que vamos a estar tratando y con una noticia muy complicada de desarrollar. Vamos a estar hablando este día de educación con la nueva noticia que se nos ha dado, con la nueva primicia que se nos ha dado, esto de la clausura del año escolar 2020. Entonces, para no alargarme mucho, voy a dar la bienvenida al Santi. ¿Qué tal, hermano? Y bueno, por razones sobre todo académicas, el Rodri no va a estar hoy con nosotros, pero un saludo desde allá a Oruro y esperemos que se encuentre bien y tenerlo pronto por acá. Santi, ¿qué tal, Hermano, hermano? ¿cómo estás? Hoy un día sorprendente para la educación boliviana. Sabemos que se suspendió, adiós escuelita, todos aprobamos, pero ¿qué pasa? Y justamente eso es lo que nos convoca hoy para poder hablar de la situación. Sin más que decirte que me encuentro muy bien, pero eso no quita que el día sea sorprendente con esta noticia. Ah, y es justo de eso que vamos a estar hablando. Bueno, para iniciar ya y entrar en materia del debate, hermano, tengo muchas cosas que compartirte. Pero inicialmente, creo que, creo que es una cuestión histórica, como tú dices. Solo había escuchado esto que había pasado en un golpe de Estado o en, bueno, un gobierno militar donde se ha clausurado el año de las universidades y las escuelas y Sí. demás. Pero posterior a eso, no se ha visto en nuestro país una situación tal. Entonces, por eso también toma importancia histórica. Y bueno, no sé cuál es tu percepción primero, hermano. Pucha, hermano, creo que tenemos varios puntos de análisis. El primer punto, ¿qué van a hacer las niñas y niños y los jóvenes durante casi 5 meses? ¿Cómo afecta esto a los futuros universitarios? A la promoción 2020 que seguramente va a pasar a la historia. Entonces, hermano, yo creo que a partir de ahí, ¿qué van a hacer estos 5 meses? Los padres los van a dejar así, sin alguna obligación. ¿Se los puede dejar así? Yo creo que tal vez partiremos de ahí. Quisiera saber cuál es tu perspectiva. Bueno, hermano, respecto a lo que tú me compartes, es verdad, es preocupante lo que puede ocurrir. Y voy a dar como una percepción de la noticia primeramente. Se nos da una noticia rápida y como que la solución más fácil, la más rápida, la más sencilla, la que parece más factible, digamos. Pero es una solución compleja, es una solución incluso más complicada que el mismo problema, por así decirlo. Me sorprende mucho como que la dejadez del ministro Núñez al establecer que cerramos clases, cerramos el año, pagamos a los profesores y listo. Pero no te dan más herramientas. Te da una promesa así bien demagógica y política que te dice que te van a dar computadoras, fibra óptica, fibra ancho de banda para los lugares rurales, pero esta no es la solución. Entonces, partiendo de eso, esta no es una solución real. Esto no va a ayudar primeramente a muchos, simplemente es un paliativo que nos da este gobierno. Y por otra parte, lo que tú dices es verdad. Eh, Nos da esa dejadez, como te digo, y nos da más incógnitas. Y una incógnita grande es qué van a hacer los jóvenes en estos, 5 meses que quedan del año. Y hay algo que me ponía a pensar, no sé si comparas conmigo. Hemos sobrepuesto el derecho a la educación por el derecho a la salud. Es una cuestionante. Y obviamente, si hablamos de derechos humanos, por ejemplo, es un derecho inviolable el derecho a la educación, ¿no? Y básicamente se está coartando el derecho a la educación a muchos jóvenes con una excusa de ineficiencia, ¿no? Por una consecuencia de ineficiencia, de, de mal manejo e incluso diría de inutilidad, porque no hemos podido armar con el gran Ministerio de Educación, con el gran señor Cárdenas, expresidente, gran Catarista. intelectual.
Gran intelectual. No hemos podido armar una educación boliviana con todo lo que conlleva, ¿no? No simplemente conlleva educación, tiene muchas cuestiones. Pero no hemos podido armar ni siquiera, creo, la piedra fundamental, digamos, ni siquiera hemos puesto un ladrillo para crear una educación virtual. Eso es algo muy preocupante que después creo que lo vamos a ir desarrollando, pero es eso. Entonces, el derecho a la educación. Estamos vulnerando en este momento el derecho a la educación de, si no me equivoco, 4 millones de niños bolivianos. Eh, Estamos vulnerando el derecho al trabajo, como tú me decías, hermano, y es algo muy preocupante, porque mucho más allá de que el conocer, tiene que aprender mi hijo y demás, el simple hecho de que el Estado no otorgue educación a un país, ya estamos yendo para abajo. Eso, no sé qué piensas más, hermano. Mucho hermano, lo que dices es muy interesante. Recordemos que los derechos humanos se caracterizan por ser universales e interdependientes. Ahora estamos sobreponiendo el derecho a la salud sobre la educación. Mira hermano, yo creo que la gestión del gobierno con lo poco que se ha podido hacer nos da a entender que no hemos priorizado ninguno. Más allá de la excusa política de 14 años atrás no se hicieron nada, yo creo que falta la voluntad de estas personas, se ha podido hacer mucho más y no solo es, como tú bien lo remarcabas, que voy a aumentar mi red de fibra óptica. Porque de hecho, si se puede aumentar la red de fibra óptica, tendríamos que preguntarnos si todos tienen acceso a una computadora, a un celular o a una tablet para que puedan recibir la educación. Lamentablemente no tenemos más que hacer porque el contexto de pandemia nos indica eso. Ahora esperemos que se cumpla el compromiso del Ministerio de Educación, Deportes, que indica que en los siguientes meses se comprometen a dar educación en distintas maneras, a dar un seguimiento, un acompañamiento a los niños, niñas y jóvenes. Pero no sé, hermano, qué tan beneficioso va a ser esto. Y no sé qué se podría hacer al respecto. He visto ya mucho movimiento de redes sociales y de instituciones de ofrecer servicios académicos. Por ejemplo, Estudiantes por la Libertad estaba tratando de hacer un curso para que eduquen más en cuanto a libertad financiera, educación y otros aspectos. Creo que JCI está pensando igual. Pero no sé, hermano, ¿es suficiente esa educación o estamos recibiendo migajas? No sé qué tú opinas al respecto. Bueno, hay muchos componentes, ¿no? Hay muchos componentes. Por ejemplo, ¿de dónde parte el deber de educación a todos los niños, jóvenes y además adolescentes? Eh, y es un debate, digamos, está dando como que las atribuciones a la sociedad, el Estado está dejando a la sociedad las atribuciones de educación, y eso es algo muy complicado, muy serio. Una obligación del Estado, como tú decíamos y hablábamos de derechos humanos, es además el de hacer cumplir los derechos humanos. Entonces está, en pocas palabras, descartando algo y dando a la sociedad, por más que las iniciativas, como tú dices, sean interesantes, sean buenas, y obviamente están muy bien, pero es una obligación del Estado. Y esa obligación del Estado no es como que la puedes decir, mañana la voy a cumplir y pasado no, y sí y no, y ahora me centro por simplemente en la salud. El Estado tiene que precautelar todos los derechos humanos. Es algo que hemos estado viendo todo este tiempo y es algo preocupante. Es algo que, por ejemplo, reflejaba en algún escrito que hice. El Estado no está cumpliendo con todo. Y con una excusa de bien común, de salud, el Estado intenta acallar, ¿no? Dejar libertades fundamentales de las personas. Eso, hermano. Y la verdad es que, como te digo, las iniciativas me parecen muy, muy importantes y demás. Pero es un deber total del Estado, es un deber de la sociedad, pero sobre todo el Estado no puede lavarse las manos. Eso es lo que pienso. Y hay muchos temas, ¿no? Específicos, como me decías, esto de los profesores. ¿Por qué seguir pagando a los profesores durante lo que queda por un trabajo que no están haciendo? Mucho más allá de que sean sindicalizados, de derecho al trabajo y demás, la remuneración tiene que ser por un trabajo, ¿no? Y por otra parte, lo que tú me comentabas, ¿qué va a pasar con los profesores de escuelas privadas? Pero entonces, además,
hay algo muy importante que analizar. El trabajo de un profesor pareciera que es más por el dinero o es por vocación. Porque si es por dinero, entonces va a recibir su dinerito, digamos. Pero si es por vocación, obviamente se va a preocupar por lo que está pasando en la realidad de sus alumnos, ¿no? No sé qué piensas más, hermano. Mira, hermano, aquí hay algo interesante y justamente la ANDECOP, que es la Asociación Nacional de Colegios Privados de Bolivia, se ha declarado en estado de emergencia. Ellos indican que con esta medida inclusive existe el peligro de que muchos colegios puedan cerrar. Indican que no se han pagado ya de hecho salarios a partir y sueldos a partir del mes de marzo y que va a ser difícil cubrir esto para los siguientes meses. Ahora, por otro lado, ¿qué va a pasar con aquellos profesores que son profesores de tanto instituciones públicas como privadas? Aquí también indicaban que tendría que haber una negociación, que si bien van a percibir la lista de quienes están en instituciones públicas, eso me evitaría que no te voy a pagar en la privada. Pero ¿qué va a pasar con aquellos profesores que solo son de instituciones privadas? ¿Qué va a pasar con los directores? ¿Qué va a pasar con secretarios? ¿Qué va a pasar con los conserjes? Hay mucho, hermano. Yo creo que no solo se ha vulnerado el derecho a la educación, de alguna forma el derecho al trabajo. Y hay que ver qué va a pasar. Es un tema preocupante porque vamos a afectar a muchas personas que se ganan el día al día con esto, ya sea involucrados en la educación o indirectamente en una institución de educación. Ahora, con lo que tú dices me llama mucho la atención, hermano, y no sé si habrá algún profesor que se comunique con sus alumnos y digan: nosotros vamos a seguir pasando clases, sabemos que ya no es obligación, así que los que quieren quedarse se quedan y los que no se pueden ir y continuar aprendiendo. Pero, hermano, lamentablemente hay otros que van a decir no y adiós. Inclusive la calidad de la modalidad virtual no era tan buena. Tengo primitos que han pasado clases por WhatsApp, solo sábados, por WhatsApp, hermano. Ni siquiera había una comunicación por videollamada, era por WhatsApp, te pasaba una plática, un PDF y tú tenías que resolver. Eso no es educación, para eso veo un tutorial en YouTube. Y claro, recuerdo esto cuando vino el doctor Rivero y nos decía: ¿sabes qué? No va a afectar tanto que se acabe el año escolar, porque de hecho la educación es pésima. Y yo te pregunto, ¿crees que va a afectar esta medida? Bueno, para hacer ese análisis, hermano, hay que poner, como que establecer primero que nuestra educación, por así simplemente es una mala educación, ¿no? Así presencial, virtual, cualquier forma. Y eso es algo que tú y yo hemos vivido, digamos. Y sabemos de todo eso, y sabemos por experiencia, y sabemos por compañeros y demás. Sabemos lo que implica la educación boliviana, ¿no? Pero el Estado, como te digo, voy a reivindicar eso, el Estado tiene una política pública. Esa política pública, buena o mala, es una política de beneficio para la población, y esa política no se puede coartar. Entonces, por más que nuestra educación sea pésima y horrible, esa política tiene que continuar porque ayuda a muchas personas, por más que sea mal. Y además, viéndolo en macro, es una política de desarrollo de país. En este momento, nuestro desarrollo, nuestra economía está estancada. Y la educación, sabes que es la salida, digamos. Y no es como que reivindico y digo que nuestra educación es buena, es mala, pero no puede parar. No sé qué piensas más. Mira, hermano, es interesante lo que tú dices aquí. Y vemos a la educación como un derecho realmente, o la vemos como un servicio. Aquí también es importante ver eso, creo, y se va a poder mostrar más en esta situación. Ahora mismo la situación de ANDECOP, estado de emergencia, no vamos a poder cubrir los gastos administrativos, salarios, y puede que esto tienda a cerrar varias unidades educativas y colegios. Por otro lado, todos los niños tienen acceso a la educación, y más aún todos los niños han tenido acceso a la educación virtual en este contexto. Muchos que están en zonas
rurales no, porque no llegaba radio, porque no llegaba la señal, porque no llegaba la fibra óptica, ¿no? Porque no había insumos de tecnología. Entonces, hermano, yo creo que es de hecho un servicio que no ha podido convertirse en un derecho tan simple, que es un derecho fundamental que debería ser cubierto de manera inmediata. Y yo creo que con esto hemos caído a lo más bajo, hermano. Yo creo que esto es el derrumbe de muchos años, pero puede que este derrumbe sea nuestra oportunidad para resurgir, para que se dé un nuevo renacimiento y para que la educación realmente vuelva con más fuerzas. Lamentablemente seguimos dependiendo de lo político, pero no sé qué va a pasar en octubre, hermano. Si estuviera en los zapatos de algún partido o fuera parte de un partido, de una ya modifico mi programa de gobierno y enfoco en lo que va a ser la educación de aquí a 5 años. ¿Cómo voy a afrontar la educación los primeros 100 días? ¿Cómo voy a afrontar la educación a partir de enero? Ya no podemos seguir con un modelo tradicionalista. Pero hermano, lamentablemente tenemos que pasar al año y al año va a comenzar un nuevo gobierno, una nueva planificación, nuevas políticas públicas, pero ¿qué viene para la educación? Y creo que más allá de que la economía, de que si soy de izquierda, derecha, si el socialismo, que la reivindicación, no hermano, yo creo que aquí ya es hablar en serio, dejar de patear oxígeno académico, como tal vez muy bien lo suele hacer Mesa, o patear oxígeno populista como lo suele hacer Camacho y Luis Arce Catacora, y hablar de la realidad, que mi realidad es esta, que en 2021 me encuentro con un país con crisis financiera, posible crisis social, posible y altamente una crisis en la educación. ¿Cómo voy a afrontar eso? Es verdad, hermano, lo que dices. Y bueno, entrando a un tema también que es preocupante, es se nos da la oportunidad de que en estos 5 próximos meses se va a abrir la posibilidad de que se concluyan políticas públicas como la fibra óptica y distintas cuestiones. Pero ahí la crítica muy, muy complicada y también es real, es que durante 3 meses, ya 4 casi que vamos a durar de cuarentena, el gobierno no ha hecho nada. Y, o sea, literalmente no ha hecho nada que realmente beneficie a la población, que haga dar un atisbo de educación virtual. Y esa es, por ejemplo, la crítica grande que yo le hago al gobierno, a este gobierno y también a cualquier otro, porque eh, no han tenido la capacidad, son gente inútil la que está ahí en el Ministerio de Educación, por más que sea doctor o lo que sea, o expresidente, el ministro o cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque podríamos haber hecho mucho, 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 incluso iniciar, pero lo que sea, con intención y con creatividad sobre la educación. Ahí ha unado un elemento de mentalidad muy antigua, una mentalidad prehistórica incluso diría, una mentalidad prehistórica de los profesores y de los sindicatos, han dado como resultado todo esto. Y es lo que vemos, una salida rápida, una salida fácil, una salida incluso inútil para el país. Lo que tú dices, por ejemplo, lo de modificar la educación por los partidos de gobierno, claro que es importante. Porque hasta cuándo las personas se van a dar cuenta que si no educamos a las personas, si no damos una preparación adecuada, este país nunca va a avanzar y se va a quedar ahí para siempre. Por más que tengamos unas nuevas reservas de petróleo y seamos millonarios jeques, si somos ignorantes, igual somos pobres. ¿No ven? Entonces, y es algo que nadie se preocupa, nadie piensa, nadie dice nada. Y todos los planes de gobierno te apuesto en este momento que ni uno habla así de una educación seria, digamos, de una nueva forma de educación. Todos están hablando de cualquier tontería. Bueno, tontería relativamente, Claro. porque si te pensar qué es más importante para tu población, ¿no? Eso, hablar, por ejemplo, de educación
¿por qué no haber hecho educación de radio o televisión? Cuestiones que desde mi perspectiva pueden costar, pero no te cuestan millones, digamos. Hay algo que yo hacía un análisis hace unos, bueno, al escuchar la noticia, y es que tal vez nuestro país, implantando de distintos tipos de educación por televisión, por radio, virtual y todo, tal vez no hubiéramos tenido la misma, por así decir, calidad o llenado esas expectativas, digamos, pero no hubiéramos quedado estáticos, hubiéramos seguido avanzando. Pero ahora estamos estáticos, no tenemos nada, ¿no ve? Y ese es un problema grande. Así como política general, digamos, pareciera una demagogía y demás, pero viendo profundidad, como te digo, estamos paralizando al Estado boliviano en educación, y eso nos va a dar unas consecuencias muy grandes a futuro. ¿Qué, qué vamos a preparar? O sea, si mientras otros estados están 5 años adelantados, nosotros estamos con esto más 10 años atrás. Entonces, no sé, ¿qué más piensas, hermano? Mira, hermano, somos tendencia. ¿Hay otro país que ha clausurado el año escolar? Al ministro que estaba leyendo una noticia, en Paraguay y en otros países, bueno, en otros países Sí, en europeos. Paraguay, pero se termina la suspensión presencial de clases, no que acabó el año escolar. Y mira, la agencia francesa menciona que este titular: Bolivia se rinde y cierra anticipadamente el año escolar. Alumnos no tienen acceso a educación online. Mm, no, y es una estupidez, hermano. Es una estupidez muy, muy grande. Muy, muy grande, porque incluso podrían haber determinado continuar con las clases, si bien no importa la nota, porque al final y al cabo no estamos en las escuelas, colegios, universidades por notas, ¿no? Estamos para aprender. Y eso creo que el Estado no entiende. Los jóvenes tienen que seguir educándose, tienen que seguir percibiendo conocimiento. No importa aquí las notas o cuán inteligente o cuán no inteligente sea tu estado, sino que tu estado tiene que estar educado. Es una cuestión muy, muy, muy compleja, y obviamente irrita, ¿no? Irrita. ¿Por qué no continuar con las clases? Por más que se clausure el año y todo el mundo apruebe, se tiene que continuar con las clases, virtuales o no, con defectos o no. Y ahí mejorando, pero dejarlo todo así y decir ya, como dice el titular, me rindo, es una cuestión de gente inútil, de gente que ya no tiene mucho que hacer, digamos, ¿no? Así nos están viendo internacionalmente, hermano, nos rendimos en la educación. Claro, ¿por qué no? Como decía el presidente, ahora todos nos vamos el expresidente, a educarnos con la antigua, con el conocimiento antiguo, y obviamente sin hacer mofa, ¿no? Claro. Pero ahora creo que retornamos a eso, ¿no? Retornamos a eso. Y hay algo importante, algo que estaba leyendo, y ya se pronunció el expresidente, y dictadura, y no se habían hecho y demás. Pero esto es una problemática que viene desde atrás, desde muy atrás, que el gobierno del MAS no tiene la potestad de hablar de educación, con su ley un poco inútil, con su ley que no nos ha servido para nada. Lo digo como estudiante, ¿no? Lo digo Sí. como persona que ha pasado 4 años este tipo nuevo de implantación ideológica, que no ha servido para nada realmente, y que no ha mejorado nada la educación. Hay una crítica bien fuerte, que es muy, muy importante. ¿Por qué, por ejemplo, el gobierno del MAS nunca otorgó las computadoras? ¿O por qué los servicios departamentales nunca otorgaron las computadoras a los estudiantes? Y están en muchos casos guardadas, están en muchos casos en los colegios. No sirve, o sea, el MAS ha hecho políticas públicas inservibles. Le ha dado dinero a quien sabe, al quien no sabe para qué sirve el dinero, digamos. ¿No? Es así, hermano. No sé qué más. Y como tú decías, se pronunció el Tata Evo. Y recuerdo muy bien, no sé si tú, la autoevaluación que solíamos hacer.
Ser, hacer, decidir y saber. Sí, sí. Si ponemos el ser a este gobierno, ¿cuánto? ¿Cero? ¿10? ¿5? No, pero es que no se puede dar si nunca, digamos, te ha dado algún tipo de capacidad de aprendizaje, digamos. Ya, te propongo lo siguiente. Haremos la evaluación con esta estructura de la gestión de ese gobierno. Ya tengo la lista aquí. Pero primero te diría, haremos la evaluación, pero desde antes, desde el más. Ya. Porque es una idea implantada por esa gente. Claro, por eso comenzamos con el más y luego vamos con lo que pasó acá. En ser, ¿cuánto le pones? Nos autocalificábamos sobre 100, ¿no? Sí. Un 10, pues supongo, por haber estado, por lo menos hemos tenido presidente, digamos. Ya, 10. En nacer. Hacer. O sea, ahora te das cuenta de la problemática, digamos. En ese momento, feliz con tu computadora aquí, pues, digamos. ¿No ve? En ese momento, como estudiante, decías, claro, tengo una computadora, me han otorgado. Pero en este momento que te das cuenta que no servía para nada, te das cuenta que la política pública que ha implantado no sirve para nada. Por más que haya hecho una inversión de millones de bolivianos y haya otorgado lo que sea para los jóvenes, en este momento, en el hacer, tienes cero. Cero. Saber. A ver, el gran conocimiento. Recuerdo que ahí, por ejemplo, el ámbito del conocer, del ámbito académico, incluso era menos valorado que el tema, era más valorado el tema moral, digamos, Sí, en las escuelas. No sé si recuerdas. Te salvaba el año. Claro, pero en el conocer, por ejemplo, el gobierno, básicamente nunca, el gobierno del MAS nunca ha logrado percibir el signo de los tiempos, de lo que estaba pasando y de lo que pudo haber pasado, de lo que pasa. Es una cuestión básica. Y igual un 10, supongo. Decidir. 10. 10 en decidir. Ahora vamos con Ya, estos ahora, últimos meses. Ya, pero te lo dejo a ti esta. Ya, El a ver. otro. Ya. Voy con esta gestión. En el ser yo le pongo un 10. Continuamos Ya. con hacer. En hacer le pongo un rotundo 0. Excusa más allá del contexto, para mí es 0. En cuanto al saber. Recordate que no se podía poner 0, creo. Ah, cierto, creo que sí. Entonces también le pongo un 10. No, un 1 creo que se ponía. Bueno, tal vez un -1. Vamos al saber. En el saber le pondremos un 8. La verdad que no sabemos si la presidenta y todo su séquito toma el dióxido o no toma el dióxido. Han salido denuncias, luego dicen que no, luego dicen que sí, están pateando oxígeno, así que 8. Lo mismo con la educación, que vamos a comenzar con educación virtual, pero no hay fibra óptica, y si ponemos fibra óptica no hay tecnología, no hay herramientas. 8. Y en el decidir le pongo un 5. Pésimo. Las elecciones ameritan que sean pronto, pero pucha, hermano, creo que son aspectos que quizá lo decimos en el momento, y quizá en el momento también podemos encontrar que quizá la educación no está en la escuela. No siempre está en la escuela, como la justicia tampoco está siempre en los tribunales. Yo creo que está en todo lado. Y es a partir de este momento que, si nos llegan a escuchar estudiantes, no, la escuela solo te guía, te certifica, al igual que la universidad, te certifica que tus conocimientos son válidos para el mundo exterior, son válidos para tu desenvolvimiento social, pero no te acredita que tú sepas en realidad. Yo creo que aquí también es un momento de introspección para que cada estudiante parta de sí mismo y diga: no, yo quiero aprender, yo quiero salir adelante, fuera de que esté aplazado, de que ya me hayan eximido, que se haya cerrado la escuela.
es parte de cada uno. Y para los más pequeños, también dediquen tal vez a fortalecer su habilidad. Si no me gustó la matemática y me gusta más la historia, entonces es el momento para explotar sobre la historia. Si me gustaba más la matemática y no tanto el lenguaje, exploto la matemática. Y quizá existan papás que no puedan estar supervisando, pero yo creo que en este momento es donde debe haber la charla y demostrar que el hecho de que se haya cerrado la escuela no significa que se te cerró tu estudio, no significa que cerró tu oportunidad de brillar. No sé, ¿tú qué opinas, hermano? No, concuerdas totalmente, hermano. Si bien estamos haciendo una crítica al Estado y a la administración y a lo que entendemos como sistema educativo, el sistema, el conocimiento y como tú dices, la ciencia nunca está en las aulas. O sea, por más que nos hayan pintado eso toda nuestra vida, digamos. El verdadero conocimiento está en la experimentación, en el conocer, en el leer, en el experimentar, como digo, en la práctica, en la praxis. Y creo que también es importante que todo esto, porque yo nunca he estado de acuerdo, por ejemplo, con la educación boliviana, por más que parezca eso, pero ya viéndolo, estoy de acuerdo con todo esto, viéndolo de un aspecto social, ¿no? De una política, como te decía, porque la gente necesita, sea cual sea. Pero desde esta otra perspectiva, es una oportunidad, ¿no? Porque es una oportunidad también de liberarse de ese tipo de educación, que sabemos que es una educación mala. Entonces, me parece interesante. ¿Por qué no reivindicar labor de la familia también? La labor de la familia en cuanto a la educación. ¿Por qué no reivindicar también la labor propia de cada persona al educarse? Creo que también utilicemos esta cuestión muy complicada para, por una parte, empezar ya a terminar con ese tipo de percepción de educación que hemos tenido tantos años y ya comenzar con una nueva educación donde se involucren más todos, ¿no? Y es verdad, hermano, el conocimiento desde nuestra experiencia, por ejemplo, yo personalmente he aprendido, creo que poco o nada en colegio y escuela, digamos, que me esté sirviendo en la vida. Entonces, más es lo propio, ¿no? Simplemente eso, hermano. Creo que es importante ya dejar de percibir la educación tan formal. También es momento de abrir nuevos aspectos de la educación. Pero siempre es importante el apoyo del Estado, ¿no? El apoyo del Estado para potenciar, como ayer, bueno, en la entrevista que hicimos a Delius, se nos salió algunas ideas muy interesantes, ¿no? El Estado tiene que siempre estar velando por la gente creativa, por la gente que tiene talento, por la gente y por todas las personas, de acuerdo cada uno con su talento, para sacar nueva materia prima, por así decirlo, en nuestro estado. Y si bien podemos educarnos nosotros mismos y hay libertad, siempre tiene que haber el apoyo estatal, el apoyo del Estado. Y el Estado no tiene que ser este Estado que va a reprimir, sino el Estado que apoye, ¿no? No sé qué más piensas, hermano, para ir despidiendo. Eso es importante lo que dices, hermano, pero el Estado no está hoy. El Estado no está. Y no sé si vuelva en octubre, hermano, o si vuelve en 2021, pero el Estado no está. Y si está, es solo un espejismo de imperio, creo. Podría dar eso, pero no está Estado, no hay Estado, lo siento. Y es la percepción que veo, hermano. Esto no es un Estado. Tenemos la casa presidencial pero no tenemos Estado. Tenemos una presidenta que, bueno, creo que nunca debió pensar que iba a llegar a ser presidenta y que iba a ser presidente en un contexto tan peculiar. Pero no sé, hermano. Y algo para despedirnos. Este gobierno tan keynesiano y tal vez inclinado a los bonos. ¿Va a haber bono, Juancito Pinto? No dijeron nada de eso. ¿Tú qué crees? Para ganar votos, supongo, pero
Ya es una ridícula. El bueno Juancito Pinto lo que quería era que no dejes la escuela. Ahora no hay escuela, pero va a haber bueno Juancito Pinto. Por eso se Para daba en retornar, pues, noviembre. a la escuela. O sea, No, y además, o sea, viéndolo desde el lado netamente social, eh, va a afectar a muchas personas que no van a poder acceder ya próximamente a una educación, que no van a abandono escolar, y distintas cuestiones. Son 5 meses, hermano. Yo creo que ahorita la política seria, la política que tiene que ser realmente con una visión general, tiene que ser que aún continuar con la educación, pero ya sin esto de las notas, sin esto de aplazo, no aplazo, eso ya no importa. La educación, pero debe continuar. Y el gobierno tiene que reponer la educación. Yo pensaba en algún momento, creo que tendríamos que proponer una acción popular en ese sentido, ¿no? Pero ya, después estaremos viendo cómo desarrolla este contexto durante la semana. Es sin duda una cuestión que lo va a utilizar el más, lo va a utilizar el menos, el 2/4 para apoyar. Y esa es la política asquerosa del país, ¿no? Sin más que decir, me despido, hermano, desde acá, desde Potosí, sin antes dar un saludo a Rodri, que debe estar en su casa ahorita, y a todos nuestros oyentes. Hay que continuar. La conclusión final siempre se la dejamos a ustedes, y es también momento de continuar. Como digo, una educación libre es también posible, con sus deficiencias, pero la educación, el conocimiento no está en las aulas, no está en la pizarra, no está en la cabeza del profesor, si bien conoce mucho, pero también podemos sacar muchas cuestiones desde el diario, ¿no? Simplemente eso, hermano. Gracias, hermano, un placer haber hecho este programa contigo, y mandamos un saludo a Rodri, que de hecho está estudiando porque tiene examen mañana, pero esperemos que le vaya muy bien. Le mandamos toda la buena vibra para que con éxito apruebe su examen mañana. Desearles mucha salud, mucho éxito, y para aquellos estudiantes que nos estén escuchando, no se acabó aquí, es el comienzo para que tú empieces a encontrar cuál es tu habilidad. En la libertad que te han dado, aprende, porque mañana, para que el país no vuelva a ser lo que es hoy, depende de ti. Así que tienes un camino grande para recorrer, 5 meses para estudiar, conocer lo que más te gusta. Aquí ya no hay reglas, tú pones tus reglas, pero esas reglas, con que te lleven al conocimiento, vas a contribuir a este país que de hecho está en su mes aniversario. Un fuerte abrazo. Y además, dime, Sebas. Es importante, hermano, antes de... Perdón. Seguí, Hay que autogobernarse. Sí, para una educación propia y libre hay que autogobernarse. Nada más. Sebas tiene mucha razón, hermano. Construyan ustedes su gobierno. Construyan el gobierno que queremos tener. Estén ustedes el futuro, estén ustedes la Bolivia de mañana. Basta, la escuela no te da conocimiento, como bien lo mencionó Sebas. Es momento de brillar. Sin nada más que decir, les ha hablado Santiago Payares. Nos vemos hasta una nueva oportunidad. Esto fue La Patria de los Desconocidos. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Hey!
pudding if you don't eat